Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Algo espectacular, no estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como aquel tesoro escondido de un campo que alguien vende. Por el alegre dejas lo que tienes y arriesgas lo que has sido. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como aquella hermosa y fina perla, la joya más ansiada. Por ella cambias todo lo que es nada, y qué gozo da verla. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como la semilla de mostaza que plantas en tu huerto, que crece, se hace arbusto y a su tiempo hay nidos en sus ramas. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Es como levadura que alguien toma y mete entre la harina. Fermenta como pan de cada día y todo lo transforma. El reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará allá. El reino de Dios, el reino de Dios, dentro de vosotros está. Saludos cordiales amigos, amigas. Llegamos al final del año litúrgico con este último domingo del tiempo ordinario en el que celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Hemos seguido a lo largo de todo este año el Evangelio de San Marcos, ese Evangelio que nos ha hablado de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías hecho hombre, el Mesías de Israel, que es el Verbo de Dios hecho hombre. Y hemos seguido a lo largo de todo el Evangelio de Marcos esta
hermosa figura de Jesucristo, a quien hemos visto en su historia, en sus circunstancias concretas, y le hemos visto seguido de algunos discípulos y discípulas a los cuales Él dedica su tiempo y les va orientando, hasta que, pues, finalmente termina sus días en Jerusalén con su muerte y con su resurrección. Y hoy llegamos a este hermoso domingo de Jesucristo, Rey del Universo, que nos hace pensar en aquella bellísima escena de San Mateo, en el capítulo 24 y 25, que nos describe el juicio final. Hace unos pocos días se cumplieron los 500 años de aquella obra tremenda de Miguel Ángel Buonarroti, el gran pintor italiano del siglo XVI, que pintó el juicio final. El juicio final allá en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Una imagen impresionante. Una imagen que, por supuesto, en primer lugar es una obra de arte excepcional, una obra de arte única en su género, y que llena pues toda la pared alta del fondo de aquella impresionante Capilla Sixtina. En aquella escena se ve dramáticamente al Hijo del Hombre en una actitud de juicio, en una actitud de separar a los justos de los injustos, a las ovejas de los cabritos, etc. El juicio final nos da también un mensaje muy interesante en el sentido de decir si al fin y al cabo nuestra vida, como hemos dicho hace 8 días, tiene también un final que se da muchas veces para uno o para una en la hora de la muerte. Este juicio al fin y al cabo está referido a Jesús y a su Evangelio. Jesús y su Evangelio, que nos han propuesto un estilo de vida que es de servicio al prójimo, de amor y de atención en particular al encarcelado, al que llora, al que tiene hambre o sed, al que es perseguido por causa de la justicia, al que llora y se entristece porque aún le falta mucho al mundo para ser el mundo perfecto que el Señor quiere. Estas características del Evangelio de Jesús, que son como un rumbo, un sentido de la propia existencia, serán las que se constituyan al final de los tiempos en la norma a partir de la cual nosotros seremos juzgados. Es interesante ver entonces, en primer lugar, aquella escena final y, como decíamos, no para asustarnos, no para infundirnos ningún miedo o temor, que no es ese el objetivo de los textos escatológicos, del discurso escatológico de Jesús en los capítulos finales de los evangelios sinápticos, sino únicamente para animarnos a vivir de manera correcta, de manera que cuando llegue la hora de nuestra muerte, el final de la historia para cada uno, y cuando llegue la hora del final de la historia completa, absoluta de nuestro mundo, podamos presentarnos ante el Señor con las buenas obras hechas en favor y en servicio del prójimo, y no con las manos vacías, o menos aún llenos de indiferencia, de pecado, de injusticia y de una serie de maldades o de omisiones, es decir, de no haber hecho el bien durante nuestra existencia. El juicio está allí como un elemento bíblico, como un elemento propio del mensaje de Jesús, y que es situado al final de la historia como para invitarnos a todos a ir construyendo nuestra vida de cada día en referencia a esas coordenadas fundamentales del servicio, del amor y de la atención al prójimo. San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos españoles de la Edad de Oro, nos hablaba en una de sus poesías de aquello mismo.
al final de la vida no seremos más que examinados del amor. Seremos examinados no de cuántas peregrinaciones, de cuántos sacrificios, de cuántas buenas obras de mérito hemos hecho, de cuántas obras de piedad, de cuántas construcciones. Se nos examinará al fin y al cabo sobre el amor. Porque es eso lo que resume el mensaje de Jesús, y es ese amor que es sobre todo un amor misericordioso, un amor que comprende las fragilidades y las debilidades del otro y que se vuelca en perdón, en misericordia, en solidaridad con los demás. Eso lo que al fin y al cabo se constituirá en la norma definitiva del juicio final. Jesucristo, Rey del Universo, es presentado pues al final del ciclo litúrgico en primer lugar como el juez de la historia, aquel que finalmente, aunque por muchos o muchas haya sido muchas veces despreciado, será finalmente aquel que será la referencia última para juzgar los actos y las acciones de cada persona al final de su historia. Jesucristo, has venido a mi corazón a llenar ese lugar que solo tú puedes llenar. Dueño de mi vida, mi único Señor. Porque solo a través de ti, siendo tú mi Señor, podré comprender cómo es el corazón de Dios y poder amarle como le amas tú, y así compartir en tu alegría, dando gracias al Dios Padre para siempre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo te ofrezco mi vida y la pongo a tu disposición. Si la carga resulta pesada, aquí estoy, Señor. Si me faltan las fuerzas, ahí estarás tú. La razón de mi existencia es vivir solo para Dios, es servirle sin descanso y amarle con pasión, dejando que Él me ame como te ama a ti, y daré gloria al Padre para siempre. En el centro de aquella majestuosa obra de Miguel Ángel Buonarroti, de aquel fresco pintado en la pared de fondo de la Capilla Sixtina, resalta en primer lugar y en el centro la figura de un hombre robusto, fuerte, maduro. Es la figura del Hijo del Hombre. En las coordenadas de los textos de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, que hablaban del Hijo del Hombre que vendría al final de la historia con poder y gloria. No en la humildad, en la debilidad, como ha sido su primera venida, que terminó a los ojos humanos pues con la muerte en la cruz. En una primera manifestación del Hijo de Dios, pues se manifestó su fragilidad y su debilidad humana. Él vino en la debilidad de la carne, en la debilidad humana, pudiéramos decir, y hemos de repetir siempre, menos en el pecado, pero sí en la fragilidad y en la limitación. Cristo el Señor compartió con nosotros, seres humanos, nuestras limitaciones y fragilidades. Sin embargo, en su segunda venida vendrá con poder y gloria.
También hay textos de los evangelios que hablan en esa línea. Cuando vean venir al Hijo del Hombre, ¿verdad?, sobre las nubes del cielo. Son palabras, son expresiones, digamos, plásticas propias de aquella literatura y de aquel género literario que hablaba del final de los tiempos, que nos hablan de la magnificencia y de la segunda venida del Señor. Este personaje central del fresco de Miguel Ángel Buonarroti nos habla de aquella figura de Cristo a la que el Apocalipsis describe como Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, principio y fin, alfa y omega. Es decir, aquel que es francamente el Señor de la historia, aquel en quien ha comenzado todo. Por el Verbo se hizo todo. El texto del Evangelio de San Juan al principio nos habla de aquel inicio, de aquel comienzo de toda la historia y de toda la creación. Por Él todo fue hecho. El Verbo estaba al principio de la creación. Y este verbo está también al final de la historia, al final de la creación, como aquel que es la omega, la letra final del alfabeto griego, el que pone el punto final a esta historia, el hombre maduro, el hombre en la plenitud de su ser. Fíjense ustedes que la historia humana, por lo tanto, y la historia de Jesús como el Verbo encarnado, no es una historia determinada y destinada hacia la destrucción y hacia el fracaso. Es un proceso, es una historia destinada a la madurez, a la plenitud, a la realización plena. La figura de este Jesucristo, el Hijo del Hombre venido en poder y gloria a juzgar a vivos y muertos, cuyo reino no tendrá fin, como decimos en el credo, es la señal de aquella plenitud humana a la cual todos y todas estamos llamados. Nuestro ser humano, que necesariamente a lo largo de nuestra historia se va manifestando con muchas limitaciones, fragilidades y progresos, y a veces también retrocesos, está destinado no a ir hacia atrás y hacia la destrucción final, sino al contrario, hacia la vida, hacia la plenitud. Es de lo que nos habla también San Pablo en sus cartas cuando habla de Jesús como la plenitud humana, el hombre perfecto al que todos estamos llamados a llegar al final de los tiempos. En él se destruirá todo lo que es antihumano, todo lo que el demonio ha sembrado por envidia en el mundo, la muerte, el pecado, el odio, la injusticia, la maldad. En él se terminará, por lo tanto, toda limitación humana y el ser humano llegará a la plenitud. A eso nosotros estamos llamados ya desde nuestra historia. Fíjense ustedes que estos anuncios, estos textos de los evangelios, el discurso escatológico, el final de los tiempos, no es algo únicamente para esperarlo como un fin futuro, sino es algo para ser esperado como el desarrollo final, como el punto final de todo un proceso a lo largo de la historia. Estamos llamados al desarrollo, a la plenitud humana, pero eso no se va a lograr simple y llanamente en un momento. Se irá logrando con nuestro esfuerzo, con nuestra perseverancia, con nuestra vigilancia y por supuesto con la ayuda y la gracia de Dios y de su Espíritu, que es quien nos ayuda en un constante avance hacia adelante. El final de la historia y este juicio final, final del que nos hablan los textos evangélicos, no es pues un momento de destrucción, de miedo, de condena. Es un momento de plenitud. Y esta figura del Hijo del Hombre en el centro del fresco de Miguel Ángel, en el centro de la historia, nos lo hace ver de una manera muy plástica. Y eso nos ha de hacernos preguntar cada día, ¿nuestra historia personal tiene de veras a Cristo como el centro y el fundamento de nuestra propia existencia?
¿Es Cristo el centro y el fundamento en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿O nos dispersamos en un montón de otras cosas, tradiciones, pensamientos o sentimientos? Y más aún, ¿es Cristo y sus criterios y su persona el centro de nuestra historia social, económica, política? ¿Verdad que falta mucho para eso todavía? ¿Cuántas limitaciones, cuánta injusticia, cuánta falta de respeto a la dignidad del ser humano, en especial al más pobre y al excluido? ¿Cuántas cosas en nuestra propia reciente historia en Guatemala nos hacen ver que aún le falta mucho a nuestra historia para irse adecuando al proyecto que Jesús quiere, al proyecto de hombre y de mujer realizados y plenos a nivel individual, a nivel social, a nivel económico y político? Ese final de la historia que es visto como un ideal en el que se destruye el mal y en el que triunfa el Señor, ese plan ha de ser lo que dé sentido y motivo a nuestra propia existencia de cada día. Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Que los montes traigan la paz, que los collados traigan la justicia, que defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre, que defienda a los humildes del pueblo, y quebrante a los cantadores. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Una de las cosas que el reciente sínodo es la necesidad que el mundo entero tiene de sentido. Hoy, aunque para muchas personas haya una comodidad física, económica, material en las partes, digamos, materialmente más desarrolladas del mundo, hoy aún muchas de estas personas les falta sentido final de la existencia. Y muchas personas incluso se preguntan, ¿es este el sentido final de mi existencia? Llegar a la comodidad, al poder comprar todo lo que quiera y gastar todo lo que quiera, en un bienestar y en una felicidad humanamente hablando, que de repente por una enfermedad, por un accidente, por cualquier circunstancia se acaban. ¿Es eso el verdadero y último sentido de la vida? Se lo preguntan las personas que han llegado a un cierto nivel de comodidad, de bienestar humano, físico, intelectual, psicológico, etc. Pero también se lo preguntan multitudes de seres humanos que no se encuentran cada día más que con la muerte, la pobreza, la enfermedad, la exclusión, la falta de respeto a su dignidad humana, las condiciones desesperantes de la existencia que llevan, como en nuestra Guatemala, muchas veces a conflictos sociales, a tensiones tremendas, etc. Aquellos conglomerados de seres humanos
constantemente abocados y enfrentados a la muerte, a la inseguridad, al miedo, a la incertidumbre por el futuro, a la pobreza, a la miseria. Estas personas muchas veces también se preguntan qué sentido final tiene la vida. Y el sínodo sobre la evangelización, sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, una de las cosas que ha dicho es: hoy tenemos que volver a dar ánimo y sentido a la existencia. Nuestra existencia no es una existencia destinada a la muerte, al fracaso y a la destrucción, a la muerte, a la nada. Nuestra existencia es una existencia destinada a la plenitud en Dios. Una plenitud que ojalá se fuera realizando ya en medio de nuestro mundo. Cuando las personas que están en medio de la muerte, en medio de la inseguridad, en medio del rechazo, pueden ver en su existencia la cercanía de seres humanos, de cristianos que dan un testimonio auténtico y que les ayudan a salir del pecado, o si no, también de la pobreza, de las circunstancias de injusticia, de marginación, de falta de respeto a sus derechos. Cuando estas personas encuentran signos de vida y de esperanza en su mundo, pueden ir redescubriendo el sentido de la existencia. Estamos llamados a llenar de esperanza nuestro mundo. No solamente a esperar en un más allá, después de la historia y después del final de nuestra existencia, que muchas veces nos llevaría simplemente a un cruzarnos de brazos o a una indiferencia, a un conformismo con las cosas tal como están en nuestro mundo. No se trata de eso. La verdadera esperanza cristiana no es una esperanza solamente destinada a un más allá, después de la historia o después de la muerte personal. La esperanza cristiana es una fuerza que nos dice: todo terminará en una plenitud en Cristo y en Dios. Él es el Rey del universo. A Él está abocada la historia entera. Hacia su plenitud vamos todos. Pero no solamente esperándolo como una irrupción milagrosa e inesperada de su parte, sino como algo que se va logrando ya en nuestra historia. Los cristianos estamos tan convencidos de que nuestra vida no está destinada a acabar en la tumba, en la nada, en el fracaso, en la destrucción. Estamos tan convencidos de eso que trabajamos, hacemos todo lo posible para que la vida de los seres humanos, nuestra propia vida, la vida de las comunidades, la vida de las sociedades, tenga un poco de luz, un poco de esperanza en medio de las circunstancias muchas veces oscuras y difíciles de nuestro mundo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, todo el libro del Apocalipsis es un libro que para muchos es un libro de miedo, que habla de catástrofes, de pestes, de plagas y de dificultades y destrucción. Sin embargo, cuando uno lo lee verdaderamente con fe y en el sentido cristiano de la esperanza, se da cuenta que es un libro absolutamente esperanzador, lleno de futuro y lleno de alegría, y que en clave y en una manera de hablar apocalíptica que no responde a nuestra mentalidad y a nuestro tiempo, hablaba a los cristianos de la primera época de esperanza, y les hablaba de esperanza en medio de las dificultades que ellos sufrían frente al Imperio Romano, en frente de las persecuciones, frente a la violencia del ateísmo del mundo grecorromano de aquellos primeros 3 siglos. Y hablaba a los primeros cristianos de la esperanza de un mundo diferente, de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Al celebrar hoy la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, nuestra esperanza se renueva, y no una esperanza idealista diciendo aguantemos, ya todo esto pasará, no hagamos nada, sino una esperanza que es tremendamente activa. La esperanza es justamente la fuerza que mueve para transformar nuestro mundo actual. El ciclo litúrgico en el que hemos seguido a San Marcos en este año termina justamente entonces también con ese mensaje.
Cristo es el principio y el fin de todo. Él es el alfa y el omega. Él es aquel a quien nosotros cristianos proclamamos como el sentido final de nuestras propias existencias. Es aquel en quien ponemos nuestros ojos, como todos los que ven aquel hermoso fresco de Miguel Ángel, que ya cumplió 500 años, centran sus ojos en Jesús, el Hijo del Hombre. Hasta la próxima. Agradezco siempre muchísimo su amable atención. Dure tanto como el sol, como la luna de 12 negra, que baje como lluvia sobre el césped, como rocío que empapa la tierra, que sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Librará al pobre que suplica, al afligido que no tiene protector. Se apiadará del humilde e indigente y salvará la vida de los pobres. Salvará de la violencia sus vidas, pues su sangre es preciosa ante sus ojos. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Venga a nosotros, tu reino, Señor. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.